Muy bien, Carlos, muchas gracias. Te confirmo que es un esfuerzo. No hablo perfectamente español, pero vamos a ver muy rápidamente. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Yo te he escuchado y te he entendido perfectamente y además yo siempre valoro mucho, ¿no? Cuando escuchas a alguien fuera hablando tu idioma y sé que todos los que estamos aquí pues lo vamos a valorar y agradecer con el esfuerzo que supone. Así que no te preocupes, tú déjate llevar, estás entre amigos. Aquí todos los que están en nuestros webinars, muchos de ellos pues están mes tras mes siguiendo los contenidos. Somos gente, todo el mundo apasionados de lo que hacemos y de verdad vamos a saber valorar toda esta información. Así que siéntete como en casa y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por este contenido que nos vas a compartir. Perfecto, te confirmo que me siento en mi casa hace 9 meses que me siento trabajando en mi casa. Vale, era una broma. Muy rápidamente, primero, gracias a los participantes por dedicarme su tiempo y muchas gracias, Carlos, gracias, Iso, por darme la posibilidad de compartir con vosotros mi experiencia y lo que hemos hecho con Qualtrics y voy a compartir algunas recomendaciones. Muy rápidamente me presento. Trabajo con Qualtrics desde hace 11 meses y soy responsable de la estrategia de las soluciones CX para Francia, España, Italia y Portugal. Y mi papel es entender las necesidades de negocio de nuestros clientes y asesorarlos en el desarrollo y la implementación de sus programas CX, donde la tecnología tiene, por supuesto, una parte importante, pero tenemos también tema de cultura, tema de cambio y lo sabe mucho bien. Mi carrera profesional ha sido principalmente en el campo de la experiencia del cliente en diferentes sectores. He trabajado con BNP Paribas y fue ahí encargado de la transformación de los Customer Journey a nivel global por retail banking y los servicios financieros. He pasado 9, casi 10 años con Accor, Accor Hoteles, encargado también de la experiencia del cliente a nivel mundial, con todas las marcas y luego con un enfoque en el tema del lujo. Y he empezado mi carrera en el sector de automóvil con Nissan, por ejemplo, y ahí fue encargado de la calidad de venta y de servicio a nivel europeo. Vale. Y tenemos unos 40, 45, 50 minutos y voy a presentar tres partes. Una introducción sobre el tema de los experimentos forzados. Una parte que está muy orientada hacia ejemplos de nuestros clientes y cómo ellos cambian su forma de trabajar en el contexto actual. Y por fin vamos a ver algunos temas que son temas esenciales, pero por supuesto solo podré abordarlos de manera general. Y quizás podría tener la oportunidad con ISO de detallarlos durante un próximo webinar. Qualtrics, muy rápidamente, es una empresa, como Carlos le ha dicho, una empresa de tecnología especializada y líder en la gestión de la experiencia del cliente, de los empleados, de la marca, de los productos, fundada en 2002 con más de 12.000 clientes en todo el mundo y es una compañía que, por suerte, crece constantemente en todos sus territorios y trabajemos con todo tipo de empresa, también como le ha explicado Carlos, en el tema de punto de venta, canales digitales, servicios de atención al cliente, gestión de negocio, B2B, etcétera, etcétera. Voy a compartir y empezar. A mí me gusta mucho esta foto y naturalmente no es una foto reciente, es una foto del metro de Londres. Y el metro de Londres tiene 11 líneas, 270 estaciones, más de 400 de kilómetros de vías y 4 millones de pasajeros al día.
Y es una foto de 2014. Y en enero, el 10 de enero en 2014, el sindicato del Metro de Londres, que es el más grande sindicato de Inglaterra, anunció una huelga de 2 días. Y a pesar de que se suponía que la huelga iba a durar 2 días, finalmente la huelga durará un mes. Y durante este mes se cerraron 171 estaciones y fue un caos total, total. Y al término de esta huelga masiva y del caos que esta provocó, se realizó un estudio al año siguiente para entender el comportamiento de los usuarios del metro de Londres durante la huelga. Y la conclusión es que quienes se vieron obligados a explorar alternativas durante la huelga presentaban menor probabilidad de regresar a su modo de transporte anterior a la huelga. Es que después de todo, tras la huelga, los pasajeros encontraron una solución alternativa, una solución mejor durante la perturbación. Y esto sugiere que una fracción importante de esos pasajeros no estaba efectuando su trayecto óptimo antes de la huelga. Y con la fuerza de la costumbre no nos invita a probar otras cosas. Y es lo que llamamos experimentos forzados. Y en cuanto a experimentos forzados, se han estado produciendo muchos experimentos forzados desde hace varios meses. Basta con ver este esquema para darnos cuenta de que en los canales digitales, por ejemplo, ha tenido lugar mucha experimentación, ya sea en la entrega a domicilio, los contenidos a través de Internet o del el ocio, la telemedicina. Muchos españoles o suramericanos o franceses o americanos han probado nuevos modos de consumir o han ampliado significativamente, lo siento, sus prácticas. Y el entorno digital solamente es un ejemplo. Por supuesto, es el mismo con el teletrabajo, la movilidad, el bienestar, la belleza, el consumo, etc. Y para muchos de nosotros, incluso la mayoría, es muy difícil hoy saber exactamente qué es lo que va a perdurar al término de estas épocas o estos experimentos forzados con el COVID-19. Y lo que hemos hecho con Qualtrics, hemos realizado una serie de entrevistas con personalidades y clientes para entender cómo en este periodo, cómo gestionan y en qué ha afectado a su modo de colaboración, su estrategia, de manera general, a su forma de trabajar. Y tenemos un sitio donde compartimos el contenido y las entrevistas. Y el contenido se enrique regularmente. Por ejemplo, hemos publicado al principio de esta semana una entrevista con Bozoma Sanjom, que es la nueva Chief Marketing Officer de Netflix y que comparte su visión de la marca y cómo la marca puede ayudar en este periodo. Vale. Y de estas entrevistas se desprenden puntos comunes, una tendencia en lo referente a las acciones emprendidas por estas organizaciones y su forma de trabajar, que al final es muy simple. La primera fase es reaccionar. Es decir, la reacción inmediata de estas organizaciones fue escuchar más y adoptar medidas a niveles, en resumen, muy básicos, súper básicos. Nos adaptamos en tiempo real en función de las respuestas y es la razón por la que la reacción hay que quedar muy básica porque es una reacción en tiempo real. Y a medida que evoluciona la situación, vamos a evolucionar también las medidas. En esta situación especialmente incierta e inestable,
resulta muy difícil captar la información adecuada con los sistemas de escucha actuales. La mayoría de los sistemas de escucha, por ejemplo, del cliente están diseñados en función de unas operaciones bien definidas. Y sin embargo, en un gran número de esas operaciones y procesos se han visto afectados en enorme medida. Ha aumentado el riesgo de formular preguntas no pertinentes a nuestros destinarios. Por ejemplo, no veo personalmente, no soy un fan del NPS, pero esto es aún más importante dado que el NPS, que sin duda funciona algunas veces, pero hoy pienso que no es una prioridad. Sus clientes atraviesan momentos difíciles y piensa realmente que van a recomendar a su organización a cualquiera. Creo que el NPS funciona algunas veces, pero no ahora. Y hay que formular preguntas abiertas y preguntas muy simples. Por ejemplo, ¿cómo está usted? ¿Cómo podemos ayudarle? Y tan al cliente que a los colaboradores. Hay también que acelerar el ciclo de feedback. El ritmo ideal de feedback está definido por la capacidad, le he dicho, de una organización para actuar en función de lo que encuentre. Y a medida que usted desarrolle su capacidad para efectuar cambios a corto plazo, deseará acelerar el ritmo de los comentarios con el fin de poder ensayar esos cambios y priorizar los nuevos. Por ejemplo, es lo que llamamos los pulsos, los pulsos. Es decir, cada día o cada semana, cada mes es un poco tarde, mandamos un pulse con una pregunta abierta, ¿cómo estás? Y vamos a ver cómo podemos reaccionar con las respuestas. Puedo compartir o aconsejar a los participantes a ver las entrevistas, por ejemplo, con Zoom, con la Chief People Officer, la jefe de los recursos humanos de Zoom, que comparte con nosotros las reacciones de Zoom al principio del confinamiento y es muy interesante y es muy simple. Es decir, que por ejemplo Zoom desbloquea en los días siguientes, lo siento, cuando todo el mundo se va a trabajar a su domicilio, una prima especial para cada empleado con el fin de financiar la compra de una silla de oficina. Le he dicho, es súper básico, pero es inmediato. La segunda fase es explorar. Es decir, que a medida que la organización se prepara para regresar al trabajo, tratamos de entender de forma más precisa qué necesitan los clientes y los empleados. Y en esta etapa hay que ser muy ágil, ensayar nuevos modelos de explotación y adaptarse a medida que la nueva normalidad empieza a instalarse. Por ejemplo, Peloton. No sé si todo el mundo conoce Peloton. Peloton es una compañía norteamericana que ofrece principalmente clases de spinning, en línea, es con bicicletas en su casa, en línea, en vivo o bajo demanda. Y durante la pandemia, es un cliente de Qualtrics, durante la pandemia la empresa neoyorquina ha superado los 2.5 millones de socios. Es decir, que Peloton debía encontrar el equilibrio adecuado entre la excelencia de su experiencia del cliente y la salud de sus miembros y de sus empleados. Y con la propagación de la pandemia, Peloton tuvo que adaptar su enfoque de la difusión y el contenido para seguir ofreciendo una experiencia de primer nivel a sus miembros. Peloton, por ejemplo, suprimió todos los servicios a domicilio y pasó a una distribución sin contacto. Introdujo además cursos diarios en directo, difundidos en streaming directamente desde el domicilio de los instructores. Y en 25 de marzo alcanzaba su récord de usuarios en un solo día, más de 1 millón. Y en esta etapa de exploración,
usted debe prepararse para la reapertura de sus puntos de venta físicos, de sus oficinas, estudios, almacenes, etc. El objetivo es mantenerse lo más al corriente posible de lo que quieren y necesitan sus clientes y sus empleados. ¿Qué puedo decir también? Sí, este ha sido y para muchos sigue siendo un periodo un tanto caótico. Por ello, hemos de estar muy atentos, tener mucha capacidad de reacción y asegurarnos de entender y responder a unas expectativas y comportamientos que evolucionan con gran rapidez. Las montañas rusas, confinamiento, desconfinamiento, confinamiento, desconfinamiento, etc. Pero hay que ensayar nuevos modelos de explotación, perfeccionarlos a medida que vaya aprendiendo, demostrado al mismo tiempo su compromiso en materia de seguridad y de bienestar que son temas hoy súper importante. También puede ver en nuestro sitio la entrevista del Chief Membership Officer de Peloton, 20-25 minutos, muy interesante. La tercera fase es reorientar. Reorientar, es decir, que a medida que los clientes y los empleados empiezan a instalarse en unos modelos de comportamiento que perduran más allá de la crisis inmediata, las organizaciones reposicionan sus ofertas y mensajes existentes y crean normas operativas orientadas hacia el futuro. Preguntas, por ejemplo, que usted debería formular: ¿cómo utilizan nuestros clientes de forma diferente nuestros productos y servicios? Y existe una oportunidad de adoptar y adaptar esos cambios. Otra pregunta: ¿cuáles son los nuevos obstáculos encontrados por los clientes, los empleados, los proveedores, los socios? ¿Cómo podemos trasladar recursos para resolver esos problemas? ¿Qué prácticas mantienen actualmente los empleados comprometidos y cómo podemos difundirlas en toda la organización? ¿Cuáles son los nuevos modelos de actividad de los clientes que deberíamos priorizar para la mejora? Hay que preguntarse un montón de preguntas. Y en esta etapa de reorientación, las organizaciones deben reposicionar de manera muy agresiva, pienso, sus ofertas y mensajes existentes y crear nuevas normas de explotación orientadas, como le he dicho, hacia el futuro. Mastercard, por ejemplo, un otro cliente de Qualtrics, el problema era muy simple. En el metro otra vez un metro, en el metro de Nueva York, los usuarios no quieren tocar nada. Es normal, y aún menos en este periodo de pandemia. Las transacciones sin contacto permitirían cambiar las experiencias de pago en el metro. Y Mastercard introduce toda una serie de nuevos productos, de nuevos servicios. Tap and Go, por ejemplo, es el nombre de un servicio que es una experiencia de pago sin contacto y totalmente automatizada, lo siento. También tenemos que utilizar esta fase para identificar las tendencias que van a ser recurrentes. Las empresas deben evaluar el conjunto del recorrido del cliente, buscar modelos de comportamiento que esperan adoptar y vamos a empezar a reposicionar nuevas experiencias, nuevos servicios, nuevas ofertas y a ajustar esas tendencias, esos nuevos comportamientos y vamos a ver cómo también tenemos que ajustar las operaciones, los procesos, la tecnología, los socios, los proveedores, toda la cadena de valor tiene que ajustarse también. Una entrevista de Ford que es más orientado con los empleados, pero también muy interesante. En este ejemplo, los comentarios de los
colaboradores que captan con Qualtrics demuestran que los equipos desean más transparencia respecto a las intenciones de sus equipos dirigentes. Y los equipos se muestran inquietos, con un nivel de estrés muy importante por el hecho de que la pandemia podría afectar a su empleo. Y en Ford, la respuesta de Ford también muy simple, de organizar reuniones semanales en las cuales cada jefe de departamento explica a su equipo la actualidad del departamento. Otra vez, una reacción súper simple, pero totalmente conectada con las expectativas, en este caso, de los empleados. Y la última fase es normalizar. Y en esta etapa, lo que antes era trabajar de forma diferente es ahora lo operativo y se ha convertido en la nueva norma. Una vez que emergen los nuevos modelos, las organizaciones han de adaptarse a esas normas cambiantes de los clientes y de los empleados. Y se trata aquí de una oportunidad para que su organización pueda reinventarse y reiniciarse. Y creo sinceramente que también ese periodo es una oportunidad para reinventarse y reiniciarse. A medida que los clientes y usted empiezan a normalizarse, establezca los sistemas adecuados de escucha y utilice esos comentarios para modificar y reiterar sus nuevas experiencias y ofertas si es necesario. Es lo que llamamos la agilidad. He trabajado mucho en el tema de New Ways of Working, nueva forma de trabajar, especialmente en el campo del digital, y la agilidad puede ser una respuesta súper interesante y una forma de trabajar que necesita muchas medidas, especialmente si tenemos que hacer, no sé cómo se dice, iteraciones en español. Lo que sé es que esta fase es la ocasión de replantearse el funcionamiento de su organización para crear una mayor equidad también, un sentido de pertenencia. Otra vez el tema de la experiencia del cliente y el tema de la experiencia de los colaboradores van juntos, que es otra vez una tendencia muy fuerte. No podemos separar los dos temas. Porque después de todo, ahora las expectativas de los empleados han cambiado también. Y estos no solo esperan mayor flexibilidad en sus condiciones de trabajo, sino que también desean experimentar un sentimiento de pertenencia y poder dedicarse plenamente a su trabajo. ¿Vale? Oye, hola. Vamos a ver. Muy rápidamente, algunas recomendaciones. Como he dicho, son temas esenciales, pero que solo podrán abordarse de forma detallada. Y por eso lo siento si solamente es una visión superficial de lo que me parece muy importante en este tema. Claramente una nueva forma de trabajar empieza para mí con escuchar. Escuchar continuamente los cambios de percepción y de actitud de nuestros clientes y también de nuestros equipos y de aprender. Eso es súper importante. Comprensión, es decir, identificar los problemas antes de que estos surjan y concentrarse en las prioridades asociadas a las expectativas de los clientes y de los colaboradores. Y compartir también, a Qualtrics decimos democratizar los datos, es decir, compartir a continuación ese conocimientos con las personas que dentro de su organización pueden actuar.
actuar, es decir, llevar a cabo las acciones, ensayar, cambiar, mejorar, detener, poner en marcha, iniciar, no sé, que permiten mejorar la experiencia de sus clientes y su equipo para también poder mejorar el rendimiento. Y para mí, eh, puedo decir que el cómo es más importante que el qué, porque no sé de qué el futuro será. Tengo algunas ideas, sí, podemos hablar de omnicanalidad, podemos hablar del digital, podemos hablar de emociones y todo, pero al final, con esas montañas rusas, tenemos algunas dificultades a anticipar. Lo que es muy, muy importante es estar súper fuerte con el cómo, es decir, la gestión de la experiencia, porque con la gestión de la experiencia podemos manejar la diversidad de las situaciones, de los nuevos segmentos de clientes, de los nuevos canales, de las nuevas expectativas y todo. Y, por ejemplo, para mí, el primer punto es alinearse o alinear su programa CX con la creación de valor. Me sorprende, yo tengo la suerte de trabajar con compañía de diferente importancia, de diferente sector, grande compañía, pequeñas compañías, pero lo que me sorprende es que muchas de esas empresas se centran solamente, casi exclusivamente en el NPS, sin poder explicarme el valor que buscan para sus clientes o sus organizaciones. Y esto es una gran sorpresa. Creo que tenemos que desarrollar la maturidad en este campo, porque cuando digo que tenemos que concentrarse en el valor, tenemos que articular nuestro programa con, y entender a dónde puede ayudar, por ejemplo, a aumentar la lealtad o la retención de clientes, especialmente en una periodo muy difícil para nuestros clientes. Incrementar el porcentaje del gasto total de los clientes, optimizar la adquisición de clientes en los canales digitales, en la web. Hay un montón de nuevos clientes que utilizan este canal por, por la primera vez por parte y cómo vamos a desarrollar, a retener, no sé si es español, esos clientes, cómo vamos a entender lo que buscan en este nuevo canal. ¿Cómo vamos a reducir los costes de atención a través de una experiencia del cliente mejora? ¿Cómo vamos a mejorar el reconocimiento y el valor de marca? Sí, creo que tenemos que definir los objetivos o empezar con definir los objetivos cuantitativos y luego los objetivos cualitativos que deben aplicarse. El segundo punto para mí muy importante es alinear la organización en torno a una visión desde el punto de vista del cliente, en lugar de un punto de vista funcional. Lo sabemos, las empresas trabajan en silo y es casi imposible cambiar esta forma de organización. Tengo muchas ideas para cambiar el nivel de organización, pero, por ejemplo, recientemente me reuní con un prospecto que estaba trabajando en la parte de la programación digital de citas en el sector automóvil. Y había una parte en el formulario donde el cliente podía indicar libremente sus preferencias de servicio durante la cita. Y le pregunté al prospecto, a la persona encargada de este proyecto, cómo se aseguraba de que esas preferencias se aplicarán realmente. Y
mi contacto me respondió que no era su responsabilidad, porque está encargado del canal digital y la cita físicamente es la responsabilidad de las operaciones. Y eso es un clásico, es decir, que no tenemos una visión de extremo a extremo, end-to-end en inglés, que ayuda a manejar CX a un nivel de la empresa. Y es la razón por la que pienso que la tecnología, con la democratización de los datos, permite el desarrollo de esta visión del cliente que podemos compartir a través de la organización. Y por fin, hay que trabajar tanto, como le he dicho, hay que trabajar tanto en el manejo de la experiencia como en la experiencia misma. Y creo personalmente que manejar la experiencia es más importante que la experiencia. No decimos que queremos ser distintivos. He trabajado con compañía y mi objetivo de mi jefe era, tenemos que ser disruptivos, pero al final no hemos hecho nada porque estábamos demasiado enfoque en el qué, sin pensar en el cómo. He hablado de la agilidad, he hablado de escuchar, entender, actuar, esa nueva forma de trabajar. Y si esperamos solamente ser disruptivo, tenemos un problema. El cómo es súper importante y hay que realmente superar el nivel de reflexión de tipo necesito una encuesta y proyectarse sobre necesito establecer un sistema de acciones. Necesito pensar en mi estrategia, cambiar mi cultura, adaptar mi organización, las herramientas, traer nuevo servicio y ver con los clientes y qué podemos mejorar, pensar en una gobernanza más ágil para manejar la rapidez y el tiempo real que necesita esta periodo. Y por eso tenemos que cambiar, es por eso la razón por la que tenemos que cambiar la forma de trabajar. Y podemos empezar súper simple, pero hay que empezarlo. Vale, le he hecho la presentación en 40 minutos. No sé cómo podemos manejar las preguntas o compartir opiniones. ¿Qué te Hola, opinas? Oliver. Sí. Que Carlos ha tenido que salir un momento, así que yo me encargo de hacerte las preguntas, ¿de acuerdo? Estupendo. Mira, si quieres, empezamos por Enrique, que nos ha hecho dos preguntas. Te hago la primera y luego vamos con la segunda. Nos pregunta, si el NPS no es en este momento el mejor indicador por la pandemia, ¿cuáles serían los indicadores que se deberían usar ahora mismo? Tenemos un ejemplo con Post Office. Post Office es la posta, no sé cómo se dice en español, lo siento, en Inglaterra, que tienen 11.000 oficinas en el territorio. Y han empezado el programa con Qualtrics antes, en enero, creo. Y han parado todo. Y, por ejemplo, han parado utilizar el NPS como el indicador para medir la performance de las tiendas de poste. Y solamente han utilizado los comentarios abiertos, especialmente los comentarios positivos de los clientes, porque muchas empresas ayudan
los clientes. Y PostOffice ha utilizado los comentarios positivos de sus clientes y para compartir esos comentarios con los empleados. Es porque he dicho, tenemos que mezclar o alinear empleados y clientes para demostrar a los empleados que todos los esfuerzos que hacen, y los empleados también tienen un nivel de estrés con la situación, son humanos también, y PostOffice ha dicho, paramos NPS y utilizamos esos comentarios para motivar y demostrar a nuestros empleados que vale la pena. Eso es una ilustración. Creo que lo más importante, si utilizo, por ejemplo, esa diapositiva, depende, quizás en la situación, depende de la empresa. Quizás al momento tenemos que reducir los costes de no calidad. Tenemos un volumen muy importante de reclamaciones y que es un problema porque hay un coste importante y en este periodo tenemos que bajar los costes porque necesitamos cash, necesitamos dineros. Puede ser el indicativo lo más importante en esta periodo. En una otra situación, quizás tenemos un montón de nuevos clientes que utilizan nuestra web para ordenar no sé qué. Quizás el punto de enfoque debe ser la satisfacción de los nuevos clientes con, no sé, la navegación o registrarse en el sitio. Lo que quiero decir es que NPS en este momento es demasiado general y tenemos que ser súper enfocados con los objetivos súper operacionales, que para mí NPS es un poco, es bien cuando tenemos que alinear toda la empresa, tenemos un gran proyecto y es como se dice en inglés, la North Star, la estrella que guía toda la organización. Al momento, creo que hay que ser súper operacional y elegir los KPIs que parecen los más adaptados a la situación propias de las empresas. No sé si mi respuesta es clara. Perfecto, Oliver. Muchísimas gracias. Mira, la segunda pregunta que nos hace Enrique dice, por el impacto de la pandemia, ¿se debe cambiar radicalmente la forma de escuchar la voz del cliente? ¿Se debe cambiar todo el esquema usado antes de la pandemia? ¿Eso es la pregunta? Sí, eso es. También depende de la situación. He visto prospectos que han parado preguntas a los clientes porque no podían cambiar las preguntas dentro del sistema. Depende del Customer Journey, de los puntos de contactos. No pienso que tenemos que parar todo, que cambiar todo. También necesitamos pensar a dónde tenemos que enfocarnos, cuáles son los puntos críticos en la situación, si hemos cerrado las tiendas o si no podemos, no sé cómo se dice, hacer el delivery, no sé cómo se dice en español, en la puerta del taller o en la puerta de la oficina o en la puerta del cliente, quizás es el punto crítico y ahí tenemos
que pensar en una nueva forma de pregunta o en una pregunta abierta. Depende. No pienso que tenemos que parar todos. Por seguro, tenemos que empezar con preguntas abiertas. Y la más poderosa de todas, la mejor pregunta para mí es ¿cómo podemos ayudarte? Y eso es súper poderoso. Es decir, que como es una pregunta abierta, es un feedback que podemos decir, es un feedback destructurado. Ahí necesitamos análisis, semantic análisis. Necesitamos tecnología porque no vamos a leer no podemos leer todos los comentarios. Y es la razón por la que, otra vez, la tecnología es muy importante. Tenemos que, con la tecnología podemos elegir, identificar los temas, podemos identificar los sentimientos, si son positivos o negativos, podemos identificar cuáles son los temas los más importantes. Podemos identificar los temas por segmento o por segmento de cliente o por punto de contacto. También la tecnología nos permite digerirnos con rapidez y un impacto maximal. Vale, perfecto. Y Analía nos pregunta sobre el tema de los colaboradores, que ahora mismo como está en una situación un poquito más delicada, porque muchos están en ERTE, otros están al borde de ser despedidos, pregunta cómo se puede cuidar ahora mismo de los colaboradores. Gracias, María. Es una pregunta también muy importante. Lo que hemos visto es que cada vez, con cada fase, hay una dimensión del cliente y una dimensión del colaborador. Más que menos, en este periodo no podemos tratar por un lado el cliente, por otro lado los empleadores. Cuando he trabajado, por ejemplo, con Sofitel, que es una marca de Accor, y allí fue encargado de la experiencia del cliente, fue también encargado de los empleadores, es decir, la formación. ¿Por qué? Porque hacen parte de la experiencia. Y lo que hemos visto con Work Different es que aplicamos el mismo enfoque en los clientes y en los colaboradores. Mostrar empatía. Cuando pedimos al cliente cómo podemos ayudarte, cómo estás, hacemos lo mismo con los empleadores. ¿Cómo podemos ayudarte? Es la historia con Zoom. Y tenemos que dar una respuesta inmediata. Conozco muchas empresas que no han pedido algo a los empleadores, que, como le he dicho, somos humanos. Yo deseo ayudado, lo siento, en esta época. Y en cada fase es el mismo. Vuelvan al trabajo, vale, ¿cómo van a vivirlo? ¿Cómo te sientes si trabajas en una tienda? ¿Cómo te sientes si trabajas desde tu casa? Que son también preguntas súper básicas, pero que necesitan un cambio de cultura, un cambio de mindset, de espíritu, que es también una nueva forma de trabajar. Pero insisto mucho en el hecho de que compartimos clientes y colaboradores juntos. Es decir, que en nuestras organizaciones tenemos que trabajar al lado de los recursos humanos, que es súper importante. Y también tenemos que alinear
la organización sobre una visión global del cliente y de los empleados. No sé si he respondido a Analia correctamente. Sí, yo creo que no hay ninguna duda. De todas formas, Estupendo. si alguna persona considera que Oliver que profundice un poquito más en alguna pregunta, bueno, pues nos lo ponéis en la pregunta en la sección correspondiente y él puede profundizar un poquito más. Luego nos preguntan, María nos pregunta, dice, ¿en algún momento el NPS o algún indicador de referencia que cada empresa será de nuevo relevante, la mejor estrategia sería seguir con un nuevo proyecto, con un nuevo programa de VOC, pero enfocado más en la parte cualitativa y dejando la parte cuantitativa a un lado? Yo creo que aquí hace referencia a que si nos tenemos que quizá enfocar ahora mismo, como tú bien decías, en preguntas más abiertas y no centrarnos tanto en lo cuantitativo. ¿Puede reformular la pregunta? Lo siento. Sí, pregunta si realmente en el programa de VOC, si tenemos que quizá ahora mismo enfocarnos más en la parte cualitativa en vez de en la parte cuantitativa. Ok. Para mí, tenemos que alinear valor. Y cuando hablo de valor por el cliente. Y el cliente sigue el valor en la, no sé, el cliente necesita hacer algo con nuestro producto, nuestro servicio. La primera valor es, vamos a ayudarle. Y para hacerlo, tenemos que hacerlo con simplicidad. Tenemos que conocer al cliente, que tenemos que ofrecer o sugerir a consejos y todo. Tenemos que valorizar el cliente. Y hay una otra parte de valor por la empresa, le he dicho, optimizar la adquisición, reducir los costes de atención y todo. Y para mí, cuando empezamos un proyecto de CX, tenemos que empezar con esos temas que deseamos hacer. He encontrado compañías que me dicen, nuestro objetivo es un NPS de 39. Vale, súper, estupendo, 39 ¿y por qué? Porque es la dirección general que ha dicho tenemos que hacer 39. ¿Y por qué? Porque la otra compañía, el jefe ha dicho que va a ser 38. Y es una broma, no puede funcionar. Cuando empezó trabajando en un programa de CX, me enfoqué mucho en el business, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a superar el nivel de servicio en Sofitel. Claramente yo deseo proponer un servicio de excelencia, deseo tratar a los clientes en lo mejor posible, pero al final lo que me gusta es mejorar los precios, pero mejorar la percepción, la valor por el precio pagado. Y fue un éxito porque hemos mejorado el precio medio a Sofitel y al mismo tiempo hemos mejorado la valor percibida por el cliente. Es decir que el NPS es súper lejos de todo. Primero, es muy difícil articular la valor económica o demostrar la valor económica del NPS. Puedo compartir algunos libros muy interesantes que tratan de este tema, pero al final conozco también compañía con un NPS muy importante, pero un nivel de crecimiento, o un nivel de return on investment muy bajo. Y conozco compañía poderosa con un nivel negativo de NPS. Lo que importa es la articulación, la creación de valor. Es decir,
empezar, y voy a concluir, lo siento, estoy un poco apasionado, no sé si es español, me excitó mucho este tema. Hay que empezar con la valor. Y si al final utilizamos el NPS para manejar y animar la empresa entera, no pasa nada. Puede ser CSAT, puede ser Customer Effort Score. Lo que importa es la energía que vamos a demostrar y a poner. Pero puedo compartir luego con más detalle el enfoque, lo siento si no es súper claro. Perfecto, Oliver. Mira, Carolina, bueno, voy a resumirte un poquito la pregunta porque es un poquito larga, ¿vale? Bueno, en esencia dice que cada vez más empresas contratan herramientas de encuestas y que cada vez los usuarios reciben más encuestas de muchas empresas, por lo que digamos que están menos predispuestos a responderlas porque reciben tantas que digamos puede que les saturemos. Entonces, pregunta que cómo podemos hacer este proceso un poquito más eficiente para que, digamos, interactúen con nosotros y digamos, tengamos ese valor añadido para que nos contesten, porque como reciben tanta información, tantas encuestas, ¿cómo podemos hacer para que nos respondan a la nuestra por encima de las demás? Es una pregunta súper importante. Es lo que llamamos en inglés customer fatigue, survey fatigue. Es decir, que al final podemos recibir muchas encuestas. Personalmente, puedo decirte que no recibo tantas cuestionarios por día y hay veces a donde me gustaría recibir cuestionarios para compartir mi experiencia con la empresa. Pero al final hay diferentes temas. Claramente puede ser elegir el momento ideal para entrar en contacto con el cliente y solicitar su feedback. Podemos pedir también y podemos manejarlo dentro de Qualtrics cuando el cliente quiere ser contactado o si no el cliente no quiere ser contactado. ¿Cuál es el mejor canal? Entonces, podemos manejar y personalizar la forma de contacto con el cliente. Tenemos también que dar una razón por el cliente de compartir su feedback con nosotros. Si utilizamos el cliente, me gusta también cuando veo un cuestionario con un cliente, pedir al cliente qué hacemos con los datos que colegemos, que colegemos aquí, que va a utilizar dentro de la organización esas respuestas. Y en muchos casos no pueden explicarme quién utiliza los datos. Puedo decir, vale, no necesitamos preguntar esa pregunta. Es una primera cosa. Hay también todos los que llamamos operational data. Es decir, hay veces cuando no necesitamos pedir al cliente si es satisfecho o no satisfecho. Si, por ejemplo, no sé, el aire acondicionado se fracasó, no sé si es español, lo siento, en un hotel, no necesito pedir al cliente si ha pasado una noche, una buena noche con nosotros. Yo sé que no era bueno. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a anticipar un nivel de satisfacción? Es también una forma de manejar un nivel alto de encuesta. Pero para mí, le he dicho muchas veces en Accor, el mejor cuestionario es no cuestionario. Es decir, otra vez, la pregunta abierta. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo estás? Y ya está. Sí, y los cuestionarios de 20
20 líneas o 20 preguntas. No puede ser. En Accor, por ejemplo, teníamos 5% de los clientes renejan, no sé si es español, lo siento, 50% del profit. Es decir, que pasan muchas noches con Accor cada año, que son los súper importantes clientes. Y al principio me pensaba que no puedo mandar un cuestionario a esos clientes porque vienen con nosotros cada semana y podemos tener un problema de customer fatigue o survey fatigue. Pero al final son los clientes los más importantes. Con estos clientes, yo deseo que todo se pasa totalmente perfectamente. Y lo que he decidido, lo que he hecho es preguntar cada vez con estos clientes y mandar un cuestionario. No es un cuestionario, solamente era un SMS pidiendo, ¿todo va bien? ¿Cómo estás? Y nos encanta recibir usted y esperamos tu visita en la próxima vez. Cada vez, porque si tengo una experiencia negativa con este segmento, hay un plan de acción, hay una alerta maximal porque son los más importantes. También es decir que hay que definir una estrategia de encuesta para ver cuáles son los clientes que necesitan, con los que necesito mandar un cuestionario. ¿Qué tipo de encuesta? Encuesta cerrada, encuesta abierta, qué frecuencia y al final qué voy a hacer con con estas preguntas. Y al final no es un problema no hay un problema de compartir mi feedback con una empresa cuando yo sé que la empresa va a utilizar mi feedback para mejorar mi experiencia. No es un problema. Lo siento, también un tema súper interesante. ¿Otra pregunta? Pues mira, Aquiles nos hace 3 preguntas, pero voy a decirte la primera, voy a seguir avanzando con las demás y luego vuelvo a él otra vez, ¿vale? Para que todos Vale. tengamos oportunidad de responder. Una respuesta súper corta, lo prometo. De acuerdo. Perfecto. Pues nos pregunta, ¿cómo capturamos desde el programa de voz de cliente las emociones del cliente? O sea, ¿cómo podemos saber si está enfadado, si está triste? Pregunta eso, si hay algún modelo, algún consejo para poder captar esas emociones en las encuestas? Súper interesante también. He dicho que el mejor cuestionario es no cuestionario, es una pregunta abierta, ¿cómo estás? Y con la tecnología podemos hacer lo que se dice en inglés sentiment analysis, que se dice análisis de los sentimientos, porque la tecnología y la inteligencia artificial puede identificar hoy los sentimientos. Puede leer o identificar si es triste, si es qué tipo de emociones tenemos. Y eso funciona súper bien. Es decir, que podemos, no vamos a medir, vamos a capturar o vamos a ver con la tecnología qué tipo de emociones el cliente comparte con nosotros. Y otra vez, ¿qué vamos a hacer con las respuestas? Si vemos que el cliente se siente un poco, tiene estrés o ansiedad, no sé si es español, ¿qué vamos a hacer? En este momento, lo más importante por el cliente es caring, protegerme, tener un nivel de seguridad, un nivel de protección, y hay muchas emociones en el aire. También las emociones son humanos, pero con la tecnología podemos identificar esos temas.
Entonces, sí podemos hacerlo. Fin de mi respuesta. Perfecto. Una muy buena respuesta. Bueno, Analía nos pregunta, esto ya lo contesto yo, que son varias preguntas. Varias personas nos han preguntado por esto, nos preguntan por la grabación del webinar. La grabación la recibiréis en vuestro correo, ¿de acuerdo? En el correo que habéis utilizado para registraros en el webinar. Yo os mandaré la grabación del webinar el próximo lunes con un pequeño resumen del vídeo, ¿vale? Del vídeo que está haciendo Oliver con nosotros. Así que lo subiremos mañana al canal de YouTube, pero el artículo completo con el resumen y demás os lo mandamos al correo, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta, estoy así para ti, Oliver. Creo que ya lo has comentado antes, ¿vale? Pero por si acaso, nos pregunta Liliana que digamos cuál es el número de preguntas ideales para un cuestionario. Si hay alguna cifra orientativa que dices, no más de 20, mínimo 10. Cuando he empezado en Sofitel en 2007, teníamos un cuestionario de 15 minutos. 15 minutos, que era increíble cuando yo pienso en este cuestionario. Pero teníamos un taso de retorno de 40%, que era enorme. Porque era una experiencia donde cuando el cliente quiere compartir su experiencia, porque hay muchas emociones y es muy importante. En un IBIS budget, que es la forma económica, en una marca económica, podemos olvidar 15 minutos porque es una experiencia súper funcional. Entonces, la primera parte de mi respuesta será depende. Depende del objetivo, si es una encuesta que se dice transaccional o una encuesta relacional. Una pregunta solamente para saber qué tal tu llamada con nuestro servicio de atención al cliente, todo arreglado, sí, no, y ya está. Una pregunta o dos, un SMS. Puede ser también una encuesta relacional, una vez por el año o 2 veces por el año, y ahí podemos preguntar más preguntas para entender la relación y todo. Entonces, depende del caso. Si es una situación transaccional que yo deseo medir un punto especial en el Customer Journey, o si yo deseo medir de extremo a extremo la percepción del cliente, y también a quién yo mando el cuestionario. Con la tecnología puedo manejar diferentes formas de preguntas. Si es un customer con un Customer Lifetime Value, un valor por la empresa muy importante, o si es un nuevo cliente, depende. Podemos manejar todo. Es decir, que no hay un nivel perfecto de pregunta. Puedo decir, hay que ser rápido y alineado con el contexto. Si yo llamo el servicio de atención al cliente y tengo 20 preguntas, podemos olvidarlo. Depende. Perfecto, Oliver, gracias. Y mira, seguimos con Aquiles, que nos pregunta cómo se puede identificar si una respuesta, por ejemplo, de una encuesta es una reclamación, si alguien se ha quejado o similar. ¿Cómo podemos identificarlo? Depende. Podemos identificar con semantic analysis, el análisis de los sentimientos o de los temas, si es un tema positivo o un tema negativo. Podemos, si tenemos una respuesta con 10 puntos, 10 totalmente satisfecho, 0 es un desastre total, es un fracaso total, podemos desarrollar o definir alertas. Es decir, que si tengo un 6, puedo decir si tengo un 7 con esta respuesta,
yo considero que el cliente no es satisfecho. Yo considero que tengo que hacer algo, tengo que actuar y voy a compartir quizás con este cliente directamente. Vamos a ver también quién puede contactarlo y por qué y todo. Es decir, que hay varias formas de medir la disatisfacción de un cliente con los sentimientos. Si es un sentimiento negativo, podemos actuar porque podemos desarrollar una alerta con este tema. O si es una percepción, no sé cómo se dice, una escala, no sé, no es español, un ranking, una cifra como un 6 o un 7, también puedo desarrollar una alerta y actuar sobre la disatisfacción del cliente. Con la tecnología, sinceramente, todo es posible. Y yo veo prospectos o clientes que no se dan cuenta que pueden personalizar la forma de acción con el tipo de satisfacción, con el nivel de cliente, con el punto de contacto. Podemos desarrollar todo eso. Es la razón por la que hay que parar una visión simplista de necesito una encuesta. Es más que una encuesta. Necesito un sistema de acción. Necesito entender cuándo tenemos un problema y qué tipo de cliente tiene qué tipo de problema y qué vamos a hacer con este tipo de problema, quién va a actuar, con quién tengo que compartir los datos. Todo es posible. No sé si he respondido totalmente a la pregunta. Sí, yo creo que queda bastante Gracias. claro. De todas formas, es lo que digo siempre, si vemos que alguien quiere que Oliver profundice más en la pregunta, aunque yo creo que da una respuesta bastante amplia y bastante concreta, pero bueno, que si alguien quiere que profundice, que nos lo vuelva a poner en las preguntas. Y Y luego la puede última pregunta contactarme. Sí, Dime, lo siento, dime. perdona que te he cortado, Oliver, cuéntame. No, es que estoy compartido con mi email o mi LinkedIn profile. Si hay que aprofundir algunos temas, puedo hacerlo con placer. Perfecto, sí, pues digamos si nos quedamos con alguna pregunta pendiente, que sepáis que podéis agregar a Oliver en LinkedIn, escribirle por correo electrónico y seguro que estará encantado de resolver vuestras dudas. Mira, Aquiles, ya su última pregunta de las 3 que tenía, nos pregunta cuál es, bajo tu criterio, la mejor estrategia para realizar las encuestas. Entiendo que esta pregunta es muy amplia, pero bueno, si tenéis alguna estrategia que funcione mejor que otra, ¿cuál sería? Hay que saber por qué preguntamos una encuesta. Para mí es la primera cosa, es medir para actuar. Si no sabemos qué vamos a hacer de las respuestas, tenemos un problema. Y si podemos definir, medir para actuar, es decir, que estamos más o menos claros en la estrategia, qué tipo de valor necesitamos hacer. Y también podemos empezar con un paso súper simple y progresivamente cobrar otros puntos o cobrar otros segmentos. Yo puedo decir, hay que empezar, hay que ser realista. Si no tenemos la capacidad de tratar las informaciones y actuar, o no tenemos un nivel cuando he dicho para empezar que no solamente es una pregunta, es un tema de tecnología, pero también hay un tema de cultura, hay un tema de competencia, hay un tema de gobernanza, hay varios temas. Creo que necesitamos alinear los temas que me parecen muy importantes, la estrategia, porque necesitamos medir esto y qué vamos a hacer con la cultura, cómo vamos a utilizar los datos, porque tenemos
casos a donde los empleados o los departamentos saben más o mejor que el cliente lo que el cliente desea. Y cuando compartimos con los departamentos o el jefe de departamentos, eso es lo que piensa el cliente de tu proceso o de tu forma de servirle. Tenemos también un poco como un presidente norteamericano, alguien que dice, no es la verdad, tengo mi verdad. Depende de la cultura, la organización. Hay diferentes temas muy importantes y la estrategia es alinear los temas. Estrategia, cultura, organización, herramientas, gobernanza y empezar de manera muy simple, poco a poco y progresivamente enlargar, no sé si es español, pero progresivamente es muy incremental, es poco a poco, paso por paso. Eso es mi estrategia. Y ya está. Oye, hola. Perdona, que estaba muteado. ¿Me escuchas ahora, Oliver? Sí, sí, sí. Perfecto. Mira, aquí les te dice las gracias. Entiendo que has contestado perfectamente a su cuestión. Así que, mira, genial. Y mira, Michelle nos hace una muy buena pregunta, que si los resultados de las encuestas varían en función de si, digamos, son por parte de una máquina o si las realizan personas. Que si lo ideal sería hacer una mezcla entre ambas o priorizar siempre la parte más de tecnología. Creo que también depende de los temas que necesitamos cobrar, pero si he bien entendido la pregunta, no veo ninguna restricción o ningún problema a mezclar en nuestro dispositivo chatbot, feedback bot, que existe también, que vamos a desarrollar un cuestionario automáticamente en WhatsApp o Messenger y eso es una máquina, pero estamos aquí para recoger los datos o una encuesta, no sé si he bien entendido la pregunta, mezclarlo con una entrevista, una pregunta de humano a humano, depende, puede ser si es una encuesta relacional. He dicho, podemos hacer una encuesta relacional una vez por año o depende también de su estrategia, si, por ejemplo, y de su industria, si tenemos, por ejemplo, en el B2B, en el sector, un nuevo cliente, puedo definir que necesito un paso de humano a humano con un nuevo cliente y necesito conocer y saber, y conozco compañía que B2B que todavía hacen las entrevistas en directo también de humano a humano, porque quizás tienen que preguntar o hacer la encuesta con la dirección general y no podemos utilizar una encuesta en un móvil súper clásico, que depende. Todo es posible. Claro, realmente no hay una fórmula única, ¿no? para realizar bueno, pues los objetivos de cada empresa varían y también un poco también habrá que hacer prueba y error porque quizá en algunos sectores sí que funciona mejor encuestas telefónicas y en otro pues simplemente una interactuación por correo electrónico. Por seguro las encuestas telefónicas es demasiado y más difícil contactar a la gente en el domicilio. Al momento, como mucha gente trabaja de su domicilio, tenemos muchas llamadas por el día,
pero en volumen hay menos y menos encuestas por teléfono. Pero depende, como le has dicho, depende del sector de actividad y todo es posible. No hay una fórmula, es cierto, es justo. Claro, y lo bueno de las encuestas vía correo electrónico que las personas pueden responderlas cuando pueden, porque realmente si es por teléfono tenemos muy poca disponibilidad y no siempre tenemos el tiempo, digamos, para contestar una encuesta telefónica, eso es verdad. Y mira, Sí. Oliver, para finalizar el webinar, mira, nos ha preguntado Lena, que es que ha entrado un poquito más tarde y comentaste durante la sesión que el NPS no es el mejor indicador ahora mismo. Y nos pregunta si podíamos volver atrás y repetir por qué. ¿Por qué no es el NPS tan buen indicador? Creo que el NPS no es el mejor indicador al momento, porque no estoy seguro que es una prioridad. No pienso que al momento los clientes atraviesan momentos difíciles, como he dicho. Es decir, que yo deseo enfocarme conmigo. Yo soy un cliente, lo que es más importante es mi... No estoy diciendo que hay que parar totalmente el NPS. Podemos utilizar, puedo recomendar una empresa porque en esa situación me ayudan o han hecho extra servicio y yo deseo compartirlo. Lo que quiero decir es que el NPS como el indicador principal de la empresa en este periodo no me parece ser el mejor indicador. El NPS funciona súper bien, puede funcionar bien, pero creo que ahora, y cómo vamos a formular preguntas abiertas, y para mí es más importante utilizar esas preguntas abiertas que deseo saber si va a recomendarnos a vuestros amigos y todo. Me parece más importante al momento pocas preguntas, preguntas abiertas y ya está. Y veremos después cómo podremos utilizar el NPS. Y no quiero decir que hay que olvidar el NPS. También he dicho que al momento utilizar el NPS para manejar la situación no me parece fácil o evidente. No sé si he Claro. respondido Al final a... el NPS es una herramienta más. Realmente lo ideal es usar varias al mismo tiempo para también contrastar información y como tú bien dices, el simple hecho de dejar preguntas abiertas te da muchísima información para luego profundizar, porque realmente si tú das un campo abierto, el usuario te va a explicar con más lujo de detalles y luego se puede, digamos, hacer una segunda encuesta un poquito más a medida, porque el usuario ya te ha mostrado todo lo que quiere contarte. Absolutamente. Por ejemplo, en Accor he matado el NPS. Le he matado porque no es importante preguntar a un cliente si tiene una intención cuando el cliente, especialmente con los hoteles, comparte en las redes sociales, en TripAdvisor, Booking, avisos. Entonces, en una compañía como Accor y en el sector de los hoteles, la reputación es más importante que la intención de recomendar. Y eso también podemos demostrar que el NPS no sistemáticamente es el mejor indicador. Pero como ya has dicho, exactamente en este periodo no es la prioridad. No podemos manejar la situación exclusivamente con el NPS, un enfoque sobre el NPS. Claro, porque es una visión parcial. Realmente necesitas tener muchos más enfoques diferentes para tener una visión 360 grados, claro. Absolutamente. Vale, pues mira, te he dicho que era la última pregunta, pero han entrado varias más, pero
ahora sí va a ser la última. Lo siento por las demás preguntas que no vamos a responder. Estamos ya casi en el tiempo de finalizar el webinar. Y nuestro amigo Aquiles, que tiene una cuarta pregunta, que yo creo que es muy interesante también, que nos pregunta que cuál es, digamos, el perfil del equipo de un programa de voz de cliente, ¿no? De cuáles son esos perfiles profesionales que formarían el equipo de VOC. Muy interesante. Creo que es una persona, un equipo muy transversal, que no tiene que ser un experto en el campo de marketing, de supply chain, de de financiero, de recursos humanos. Tiene que ser generalista, pero tiene que ser experto en el campo de la experiencia del cliente, experto en los temas de Voice of the Customer, expertos en el tema de alinear objetivos cuantitativos con objetivos alineados. Eso es la parte de competencia. Tiene que ser personas súper abiertas y que tienen que manejar la frustración, porque es un empleo un poco difícil. Vemos de extremo a extremo los recursos, las necesidades, pero tenemos que cambiar o soportar o sostener la compañía para cambiar. Una nueva forma de trabajar necesita un esfuerzo súper importante. Y es decir, que el equipo necesita ser súper bueno en el tema de manejar cambio. Depende de la empresa, pero tiene que ser a un nivel alto en la jerarquía, al nivel de una dirección general, con una visión estratégica, pero una visión súper transversal. Tiene que ser un mezclado entre una parte súper analítico, porque hay que manejar muchos datos, y primero manejar experiencia del cliente es analítico. Tiene que ser una parte en el equipo más creativo. ¿Qué vamos a hacer con lo que dice el cliente o cómo podemos responder con creatividad al problema? Y depende, para mí también lo que es muy interesante es organizar el equipo sobre los temas de cliente. En el tema de banco, por ejemplo, y puede ser agile team con un product owner. Podemos tener un equipo encargado de, no sé, convertirse en un cliente. Puede ser un Customer Journey, otra Customer Journey, otra team. Puede ser Digital Experience y no sé. Honestly, sinceramente, depende. Lo que, y es mi conclusión, cuando he trabajado en Accor, cada día yo he dicho, mi empleo es de matar mi empleo. Eso es mi enfoque. Mi objetivo es matar mi departamento. Porque al final, la experiencia del cliente es un tema de todas las direcciones. Y creo que nunca he matado mi empleo al final, pero eso es la idea. Perfecto, Oliver. Pues bueno, yo creo que ya justo las 6:30, exactamente ha pasado 1 hora y media y todavía hay 100 personas conectadas, así que está claro que la gente quiere que sigas hablando. Y la verdad es que un placer haberte tenido con nosotros. Ya sabes que bueno, contaremos contigo para próximas ediciones de webinars, seguro que sí. Y nada, pues dar las gracias a las todavía casi 100 personas que quedan conectadas, que la verdad es que Oliver podría estar aquí hablando durante horas y un tema que le apasiona, como habéis podido observar.
Y nada más, esperamos que veros en los próximos webinars y agradecer nuevamente a Oliver su tiempo y su dedicación a ayudarnos a entender mejor, ¿no?, cómo funcionan las personas y cómo podemos ayudarles. Un placer. Muchas gracias a ISO. Muchas gracias a Carlos, a Mario y a todo el equipo. Muchas gracias a los participantes por su tiempo. Y espero que fue interesante, que como ya has dicho es un tema súper interesante y con un nivel de maturidad diferente y por seguro estamos a Quadfreaks aquí para responder a las preguntas y ayudarlas en esta época, ayudarnos. Al final todos estamos para ayudar al cliente y focalizarnos en el cliente. El cliente es siempre el protagonista. Absolutamente. Perfecto, Oliver. Pues bueno, despedimos el webinar ya, que estamos fuera de hora. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar.